Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de las causas y soluciones del por qué los periquitos no entran en el nido. Sin más, empezamos. Si quieres criar con tus periquitos, pero ocurre que no le hacen caso al nido y ni siquiera entran en él, esto puede deberse principalmente a varias causas. El primer caso más frecuente por el cual los periquitos no entran en el nido se debe a que no les gusta el tipo de nido que le hemos puesto, lo que provoca que no se sientan cómodos, tranquilos y seguros al no generarle la suficiente confianza o intimidad que necesitan durante la reproducción. Por lo que si le colocas un tipo de nido concreto y ves que pasan los días y los periquitos no le hacen caso, puede deberse a que no les guste el nido. En este caso, bastaría con cambiarle el modelo de nido para ver si en el nuevo empiezan a entrar y comienzan la cría. Lo ideal, o lo que suelo hacer yo, sobre todo si no conozco bien a las parejas reproductoras de periquitos con las que voy a criar, es colocarles diferentes tipos de nidos para que ellos mismos elijan el tipo de nido que más les guste y de esta forma me evito este problema. Por cierto, al final de este vídeo y debajo en comentarios fijados, te dejaré el enlace a un vídeo en el que explicaba cuáles son los mejores nidos para criar periquitos, por lo que si aún no lo has visto, quédate hasta el final que te lo muestro. En segundo lugar, la ubicación en la que colocamos el nido es también muy importante para los periquitos, ya que hay determinados lugares de la jaula pajarera en la cual jamás hay que colocar el nido de los periquitos, bien por motivos de higiene, salud y prevención de enfermedades, o bien porque son lugares en los cuales los periquitos no se sienten cómodos y tranquilos. Por ello, si has colocado el nido en un lugar en el que los periquitos no le hacen caso o no entran y salen del nido con frecuencia, lo más aconsejable será cambiar el nido de lugar. Teniendo en cuenta siempre que no hay que colocarlo sobre la rejilla o parrilla inferior sanitaria, en un lugar donde los periquitos tengan dificultades para acceder a él o incluso en lugares excesivamente altos. Y unido a lo anterior, como es lógico, los nidos deben ser lugares seguros y cómodos en los que los periquitos se sientan tranquilos y protegidos para que la cría se desarrolle con éxito y en las mejores condiciones posibles. Insisto, al final de este vídeo te muestro cuáles son los mejores nidos para criar periquitos, con los que vas a evitar este y otros muchos problemas. Otra de las causas por las que nuestros periquitos no entran directamente al nido se debe a que los hemos adquirido recientemente, es decir, hace un periodo relativamente corto de tiempo que compramos o adoptamos a los periquitos y aún no se han adaptado al lugar. Este es un error muy común que suelen cometer los creadores principiantes de periquitos, ya que la falta de experiencia y la ilusión por criar y tener nuevos periquitos hace que le coloquen el nido inmediatamente tras traer a los periquitos a su casa. Y como os digo, los periquitos necesitan un periodo mínimo de tiempo para adaptarse al lugar y a las condiciones del aviario, por lo que hasta que no estén acostumbrados y adaptados no le harán caso al nido. Y siguiendo con el punto anterior, si la pareja de periquitos aún no está formalizada correctamente, es decir, si juntamos a un periquito y una periquita que nunca antes se han visto y no se conocen y le colocamos el nido directamente, puede ocurrir que no se interesen por el nido, ya que en un primer momento para ellos lo más primordial es conocerse como pareja, para ver si se llevan bien y son compatibles entre sí. Por cierto, si te gustan los periquitos y te interesa saber más sobre estas preciosas aves, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para tener acceso a nuevos vídeos sobre periquitos todas las semanas. La sexta causa que puede provocar que los periquitos no entren en el nido y por lo tanto no críen, se debe a que la entrada del nido no es cómoda o adecuada para ellos. Es decir, el nido tiene un acceso demasiado pequeño por lo que los periquitos no pueden entrar bien. Está a una altura muy elevada a la que a los periquitos les da miedo o tienen dificultades para entrar o directamente no les gusta la forma de entrada al nido. De ahí que los criadores profesionales por lo general siempre utilicen nidos con una entrada circular que tenga el diámetro suficiente para que los periquitos puedan entrar y salir fácilmente. De la misma manera, tenemos que conocer muy bien qué tipo de material son los más aconsejables, tanto para que nuestros periquitos hagan su nido como el propio material con el que están construidos los nidos. Generalmente, los nidos para periquitos suelen ser de madera o incluso de plástico. Por un lado, los nidos de madera son más naturales y se asemejan más al tipo de nido que suelen utilizar en la naturaleza, ya que como sabéis los periquitos suelen hacer sus nidos en huecos o en troncos en los árboles. Pero con los nidos de madera hay que tener mucho cuidado y extremar la higiene para evitar que aparezcan bacterias, ácaros o piojillos perjudiciales para ellos. Y por otro lado, los nidos de plástico también son muy recomendables, ya que permiten una fácil limpieza y desinfección y además tienen una larga durabilidad. No obstante, tienes que tener en cuenta que el nido de plástico que elijas debe ser especial para periquitos y tiene que tener un suelo o un fondo en el que los periquitos puedan agarrarse fácilmente para evitar que aparezcan problemas de patas de rana o patas abiertas.
También, la falta de experiencia o el hecho de criar con parejas que no se encuentren en edad reproductiva y que no hayan alcanzado la plena madurez sexual, hace que los periquitos no se interesen por el nido y por lo tanto no entren y salgan de él, ya que no se ha despertado aún su instinto reproductivo y no ven el nido como un lugar idóneo para reproducirse. Y por último, si le colocas el nido a los periquitos en un momento del año fuera de la época de reproducción, los periquitos automáticamente no le harán caso al nido, ya que no sienten la necesidad de criar, puesto que en esos momentos no se reúnen las condiciones óptimas para la reproducción. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar el enlace al vídeo en el que te explicaba cuál es el mejor momento para criar periquitos, para que así no cometas este fallo. Dale a like y comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Por aquí te dejo el vídeo sobre cuál es el mejor nido para criar periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.